Muy bien. Lo tengo ya en pantalla también a José Luis Bedregal, analista político, con quien vamos a analizar estas decisiones, y nos acompaña la diputada Lorena Gareca. Diputada, ¿qué le dice este dato de Roberto Castro? Roberto Castro, diputado de Chuquisaqueño, de la Brigada Parlamentaria de Sucre, sería el que presida la Cámara de Diputados. Ha sido elegido, dice, por mayoría, así lo dijo el diputado potosinista Juan José Torres en esta entrevista. ¿Está la diputada Lorena Gareca? Sí, querido Never, si bien el diputado ha manifestado un nombre, como yo le decía, hay varios nombres más también que están circulando por ahí. De alguna manera yo celebraría que se le dé el protagonismo necesario a los departamentos que no son del eje central, porque siempre estamos acostumbrados que La Paz, Santa Cruz, Cochabamba manejen las presidencias. Tengo entendido, no es una información oficial, sin embargo, tengo entendido de que Diego Ávila ocuparía la presidencia del Senado. Entonces, si Chuquisaca ocupa la presidencia de diputados, creo que estaríamos mostrando de que realmente los departamentos del sur serían protagonistas en este cambio histórico y transformación para Bolivia. Es por ello que lo celebro, si es que fuera el consenso. De todas formas, ratifico que Libre va a dar la viabilidad correspondiente. Si ellos llegan al consenso de que sea el diputado que ellos han elegido, nosotros solamente estaremos coadyuvando a este proceso de elección y de posesión del presidente. Ay, muy bien. Gracias, diputada Lorena, un gusto. Un gusto, querido Never. Muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que Bolivia hoy nos exige mucho esfuerzo, que le pongamos el hombro para las grandes transformaciones que necesita Bolivia, sobre todo Tarija. Entonces, nuevamente nosotros hacemos un llamado a toda la brigada parlamentaria que trabajemos unidos y le demos todo el esfuerzo necesario para que todo se haga por Tarija. Muchísimas gracias, querido Never. Un fuerte abrazo. Muy bien. Un saludo a toda Tarija. Gracias. Muy bien, me quedo ya con nuestros analistas. Está José Luis Bedregal, lo tengo a Hugo Valderrama. José Luis, te saludo. Buen día. José Luis, bienvenido. Muy agradecido por estar en el programa. Un saludo a disposición. Muy bien. Hugo, ¿cómo lecturamos esto que ha ocurrido en estas sesiones previas, sesiones que se han desarrollado con estas connotaciones que han denunciado y han visibilizado también debilidades en las estructuras políticas? Hablaremos de estructuras porque lo cierto es que no hay partidos, ¿no? No hay agrupaciones tampoco, pero sí hay estructuras fragmentadas, divididas, que tiene el PDC, que ha hecho tambalear en un momento y ha hecho de que las otras bancadas digan: nosotros nos hemos logrado consenso para apoyarlos, pero adentro no se ponen de acuerdo. Hugo. Gracias, Never. Saludos al coordinatorio de esta mañana. Mira, yo estoy consciente, muy consciente, y hago un llamado a la ciudadanía en dos sentidos. Estamos en un momento histórico, después de 2 décadas, ya sea por la pelea interna, ya sea por designios divinos, como queramos. El movimiento al socialismo ha salido del poder, ha roto su estructura y ha perdido la hegemonía y el monopolio de la administración del Estado, y por ende nos abre una ventana de oportunidad de reconstruir el país. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Hace rato hablábamos de la gobernabilidad que va a necesitar el señor Rodrigo Paz, y que yo celebro que Tuto Quiroga y su gente y sus parlamentarios hayan decidido apoyar esta gobernabilidad. Ahora bien, respecto a tu punto, evidentemente, a ver, no solo le ha pasado al PDC, también le ha pasado al propio Libre, que las uniones se van resquebrajando, porque hay un problema muy serio. El movimiento al socialismo se encargó desde el 2004, 2005, en esencia desde finales de los 90, de ir desgastando a los partidos políticos, ¿no? La narrativa era siempre contra los partidos políticos, ¿no? Inclusive contra la propia democracia, porque recordemos que ellos criticaban mucho los consensos, te decían que las coaliciones, etcétera, cuando en realidad la política es un asunto de consensos. La política no tiene que ver con imposiciones.
Una vez en el poder, consolidan su plan y lo que hacen es acabar y de descuartizar los partidos políticos. ¿A qué viene todo este tema? Que justamente lo que se ve, que no se pongan de acuerdo, que los parlamentarios a veces le deban lealtad no al partido, no a una doctrina, no a una propuesta, sino a veces al haber comprado sus candidaturas, como es de conocimiento público, o a otros intereses, es porque no hay partidos políticos. O sea, a ver, si bien va a ser necesario que Rodrigo Paz tenga una gestión exitosa, a la cual creo que ya pasó la campaña y nos toca a todos apuntar a que Rodrigo Paz pueda ir en buen camino, aplaudiendo lo que se tenga que aplaudir y criticando y corrigiendo lo que se tenga que hacer, por ejemplo, en temas económicos, etcétera. También como ciudadanos debemos mirar que hay una corresponsabilidad en la nueva Bolivia y eso implica la reconstrucción de partidos políticos. Los partidos políticos te ofrecen tres cosas. Primero, una doctrina. Por ende, al responder a una doctrina ya no tienes estos problemas de improvisación, de uniones, de acuerdos medio pegados con saliva, como está sucediendo y como se ve, ¿no? Porque lo que acabamos de ver es eso, ¿no? Que entran todos creen ser la cabeza del auto, del coche, el chofer del Estado. Empiezan estas peleas y evidentemente un partido político no se da porque hay un partido que tiene doctrina, tiene disciplina. La segunda cosa que ofrece un partido político es justamente la construcción de visión de país. Algo ausente hoy día y que se necesita. Se necesita, por ejemplo, que se debata el modelo educativo, el tema de impuestos, la política exterior, el régimen monetario, el régimen de coparticipación tributaria, si va a ser de abajo arriba, de arriba abajo, qué modelo de país queremos, ¿no? Y eso se tiene que hacer evidentemente desde los partidos políticos, no exclusivamente, pero son los partidos políticos los que van a esto. ¿A qué viene a mi tercer punto? A la representación. O sea, necesitamos que la sociedad esté representada ante el poder, que hoy día pues no lo está. Entonces, el desafío que tiene el gobierno, por un lado, de Rodrigo Paz, es a tener una buena gestión. Yo creo que se va a pasar por lo menos la mitad de su gestión Rodrigo Paz intentando hacer control de daños de 25 o más años de desastre que ha dejado el movimiento al socialismo en temas como hidrocarburos, deuda externa, deuda interna, inflación, sistema bancario quebrado. O sea, tienes un montón de problemas que vas a tener que solucionar y va a tener que Rodrigo Paz solucionar, como te digo, los primeros por lo menos 2 años de su gestión. Y luego tienes, por otro lado, esta responsabilidad de los ciudadanos de asumir un rol más protagónico. Y ojo, creo que aquí ya hay que empezar a dejar el debate del masismo versus el antimasismo. Hay que cerrar esa historia y empezar a hablar de propuestas de país, de debates, porque en las últimas 2 décadas el debate político ha sido reemplazado por el pánico, ¿no? Entonces tú te fijas, las últimas campañas electorales en general eran el voto útil, lo peor es lo menos malo, es lo único que tenemos contra el más, o sea, un reduccionismo en base al pánico, pero creo que ahora hay una ventana de oportunidad como para mejorar el debate político en todos los niveles, estimado Never. ¿Cuál es tu lectura, José Luis Bedregal, de lo que pasó con estas sesiones previas? ¿Y qué te dice el nombre? 2 nombres que lanzaron. Oficialmente desde el PDC, el diputado José Torres ha confirmado que Roberto Castro sería el que presida diputados. Y desde Libre, Lorena Gareca dice, hay nombres del tarijeño Diego Ávila que presidiría senadores. ¿Qué te dice estos cambios y estos datos, José Luis? Bueno, a ver, más allá de dónde provengan estos diputados, si bien es importante, como decía la diputada Gareca, de que las regiones estén adecuadamente representadas, esto en definitiva nunca se ha traducido en beneficio para justamente las regiones. De hecho, es muy difícil identificar beneficios para la población, para la comunidad, por el trabajo de los legisladores. Y eso no se da hace muchísimo tiempo, creo que incluso más allá de los 20 años desastrosos que hemos tenido en el manejo legislativo por parte del movimiento al socialismo, donde las regiones, más allá de cuántos diputados o senadores tengan, no han sido beneficiadas por la gestión de sus representantes. Hoy tampoco creo que pase por ese tema, por de dónde viene. De hecho, yo no recuerdo ya cuándo ha habido un diputado paceño o un senador paceño presidiendo las cámaras. La verdad no lo recuerdo desde hace muchísimo tiempo.
Pero no, por eso decía, no pasa tanto por ahí, pero sí por la capacidad que vaya a tener en este caso el señor Castro, si es que se confirma como presidente de la Cámara de Diputados, y de quien vaya a ser electo como presidente de la Cámara de Senadores, más allá de donde venga, si es del eje, no es del eje, en fin, ojalá fuera del eje, pero insisto, eso no es lo central. Lo central es que sea una mujer o un hombre con capacidad para llevar adelante las difíciles tareas que tiene la Asamblea Legislativa. Un primer mensaje va a ser si pueden elegir hoy a sus directivas, es un gran mensaje. No es nada sencillo, porque en otras legislaturas, incluso antes del movimiento al socialismo, lo normal es que las fuerzas políticas demoren días y a veces semanas en ponerse de acuerdo para una directiva. Pero estos son momentos excepcionales. No puede permitirse, no puede darse el lujo el Parlamento boliviano, la Asamblea Legislativa boliviana, para demorar en la elección de sus directivas, porque hay tareas urgentísimas, porque el pueblo está viviendo la crisis económica, la crisis energética, la crisis institucional, y las demoras pueden traernos mucho más problemas. Creo que el Ejecutivo, a la cabeza de Rodrigo Paz, está dando muy buenas señales que le han dado esperanza a la población, perspectivas positivas a la población, a tal punto que ha impactado en indicadores económicos como es el precio de la divisa norteamericana, que ha bajado en los últimos días, continúa bajando, centavitos, pero continúa bajando, y es parte del impacto psicológico que tiene también la economía como uno de sus componentes. Par y paso, el legislativo también tiene que dar señales de seriedad, de madurez y sobre todo de capacidad para concertar, para generar acuerdos, para generar consensos y mostrar que de una manera muy eficiente y muy rápida hoy pueda tener directivas tanto en Senado como en diputados, porque además el mango de la sartén la tiene el partido en función de gobierno, la primera mayoría en el Parlamento, el PDC. Por lo tanto, es un mensaje político necesario para el país y para la comunidad internacional. Si eso ocurre ahora, inmediatamente viene la gran tarea de resolver temas que ya ha mencionado Hugo, el tema del destrave de créditos, que son urgentes y necesarios para salir de este atolladero, por lo menos de manera momentánea, la crisis institucional, que tiene que tener un mensaje clarísimo con la elección de un Tribunal Supremo Electoral que permita mantener los plazos constitucionalmente determinados para la elección de autoridades subnacionales. El mensaje que puede dar el Parlamento, si logra consensuar, por ejemplo, un Tribunal Supremo Electoral de notables elegidos por mayoría, por una amplia mayoría del Parlamento, sería una señal tremenda, muy fuerte a la comunidad internacional y al país, si es que ellos se ponen de acuerdo y tenemos un Tribunal Supremo Electoral de notables en los plazos establecidos por ley. Si estos elementos no se dan, van a ir en contrarruta de lo que está haciendo el Ejecutivo, y lo que pueden generar es un mensaje que la gente no quiere escuchar. Es decir, que tenemos otra vez un Parlamento ineficiente, otra vez un Parlamento desordenado, otra vez un Parlamento que poco o nada le va a aportar a la democracia y a la estabilidad social y política del país. Hugo, ¿qué se debe hacer en este nuevo Parlamento, en esta nueva legislatura, respecto a la productividad? Que esto que acaba de decir José Luis, que es importante. Necesitamos un Parlamento productivo, un Parlamento que resuelva, un Parlamento que no genere problemas. Perdón, históricamente, y no sé si me corrigen si me equivoco, creo que es el único parlamento que va a tener, a diferencia del MAS, que tenía mayoría en ambas cámaras, va a tener el respaldo de otras fuerzas políticas para justamente viabilizar la gestión en la Asamblea Plurinacional, ¿no, Hugo? Gracias. A ver, lo primero que hay que entender que es saludable que exista consensos en la política, ¿no? Es saludable que se recupere el debate político en el Parlamento, que no haya rodillo y que tengamos que entrar a estos debates. O sea, eso es saludable. Y de hecho debería ser lo más normal en un asunto político, ¿no? Porque los sistemas autoritarios son los que tienen partido único, son los que levantan manos por mayoría, etc. Es saludable que exista debate. Ahora,
A ver, durante 20 años el movimiento al socialismo se encargó de generar un sistema de leyes, la terminología es más compleja, pero le vamos a llamar leyes infames, que son leyes que iban en detrimento, en contra de los derechos fundamentales de la ciudadanía, ¿no? En áreas muy vitales, pero te voy a citar una que es la que nos mueve a nosotros, los economistas, que tiene que ver con el tema económico. El movimiento al socialismo, por ejemplo, a ver, pasó de que Bolivia era un país medianamente intervenido en asuntos tributarios a ser considerado un infierno fiscal e inclusive, bajo ciertas categorías, un terrorismo tributario, porque se usaba, por ejemplo, el proceso de fiscalización de impuestos para callar voces disidentes, algo que todo el mundo sabía, ¿no? Las federaciones de empresarios, las confederaciones, etcétera, no podían ser críticas al gobierno abiertamente porque a los pocos días les caía fiscalización de impuestos y les encontraban la multa por el regalo que había recibido el dueño de la empresa cuando cumplió 5 años de parte del abuelo, ¿no? Así, cosas absurdas, al extremo de que, por ejemplo, el gobierno llegó a un sistema donde no quería cobrar impuestos, sino cobrar multas, algo que lo hemos conversado aquí también con los afectados de esto, con empresarios, con gremiales. Me acuerdo estaba nuestro amigo Níbar en una noche cuando hablamos de estos temas, ¿no? Entonces, una de las tareas pendientes, por ejemplo, es sentarse a trabajar ya no más la anulación de un montón de decretos, regulaciones, etcétera, que han salido de impuestos nacionales a plan de firmas de directorios y que contradecían, por ejemplo, los propios artículos del Código de Comercio. Te doy un caso. Si yo te presto dinero, Never, a ti, no sé, y te cobro 5%, yo incurro en usura, pero los intereses que te cobraba el impuestos nacionales por deudas tributarias superaban el 8%, o sea, se dieron atribuciones en las que nos miraban a los ciudadanos como la gallina de los huevos de oro a la que había que exprimirle hasta la última pluma. Entonces, un tema que debería centrarse, y yo he podido conversar con parlamentarios de Cochabamba, tanto del PDC como de Libre, es decirles, hagan una comisión para tratar el tema de impuestos. No puede ser que tengamos el 80% de los que han tenido un NIT, y me refiero a pequeñas empresas, a profesionales independientes con congelamientos de cuentas. Hay gente, yo mismo tengo 14 congelamientos de cuentas por parte de impuestos, o sea, porque te salía multas sobre multas, etcétera, y uno al final dice, prefiero no pagar, pero no puedes vivir trabajando para pagar semejante nivel de presión tributaria. Y es así la situación en muchos lados. Ahora, hay que mirar también el tema de hidrocarburos, el tema energético. El propio Rodrigo Paz decía que hay ciertas trampas que ha dejado el movimiento al socialismo en este asunto, ¿no? Seguramente tiene que ver con sobreprecios, habría que ver la investigación. Hay otro detalle también, Never, en asuntos económicos que es vital. Fíjate, antes de irse, el movimiento al socialismo les ha dejado unas bombas de tiempo muy candentes al nuevo gobierno. Una es la última que firmó el presidente Arce, la ley de diferimiento de créditos. Eso es fatal, porque de por sí ya el sistema financiero tiene problemas con el asunto de las divisas. Es incapaz de devolverle al público las divisas que el público puso ahí, y encima hoy le van a poner las dificultades incluso para devolverle el dinero al ciudadano que tiene ahorros en bolivianos, porque si los bancos van a dejar de cobrar durante, creo que son 6 meses, van a tener dificultades para devolverle el dinero al prestamista, porque, a ver, la primera regla es que hay que entender que el banco no trabaja con su dinero, el banco cumple una función de intermediación financiera. Los créditos salen necesariamente de los ahorros de los ciudadanos. Entonces, estos temas van a tener que tratarse. Yo creo que tema de impuestos debería tratarse ya nomás el lunes en la primera sesión, hablar de este asunto de los congelamientos, de la persecución tributaria, etcétera. Hay que hacer una transición a un régimen tributario. De hecho, dentro del propio plan del PDC está hacer menos Estado tranca. Bueno, empecemos quitándole la mayor tranca que tiene el ciudadano, que es este sistema tributario. Y la segunda tiene que ser el asunto de la ley de bancos, que les han dejado ahí plantado, que si eso no se trata ya, le va a generar problemas al sistema financiero, pero peor al ciudadano promedio que incluso tiene sus ahorros ya no en dólares, sino en propios bolivianos. Creo que eso debe ser tratado inmediatamente el día lunes, pero no se puede dejar pasar. Son temas urgentes. Por eso te digo, lo más importante hoy día, y coincido con José Luis, no es tanto quién está a la presidencia de las cámaras, sino qué va a hacer el Parlamento en su conjunto para empezar a remover todas estas trabas y de leyes abusivas que el sistema del MAS ha dejado durante 2 décadas, Never. Ajá.
Bueno, hay varios temas, ¿no? Que están en agenda para resolverlos, para analizarlos. ¿Por dónde se debe comenzar, José Luis? ¿Por lo económico? ¿Por lo político? ¿Por dónde se debe empezar a resolver los problemas? Teber, creo que Hugo ya ha señalado por dónde. Definitivamente es por lo económico, porque es lo acuciante en este momento. No podemos seguir con la angustia de tener la incertidumbre sobre si vamos a tener o no gasolina la próxima semana. Y no estoy hablando siquiera de las colas que debieran de una vez desaparecer, pero eso es mucho pedir a la circunstancia que está viviendo el país. Y ha escuchado a algunos dirigentes sociales diciendo o amenazando con que Rodrigo Paz debe garantizar los combustibles al día siguiente de asumir la presidencia oficialmente, caso contrario van a comenzar las movilizaciones. Creo que esto es un despropósito y por detrás hay intereses muy oscuros, por supuesto, de desestabilización, pero un poco que queda claro que el escenario, la demanda social está esencialmente vinculada a la crisis económica que está viviendo el país y que por supuesto genera esta inestabilidad, esta incertidumbre respecto a la seguridad energética que tiene que tener un país sin energía, sin combustible, no puede caminar. Es como cortarle la sangre a un cuerpo, al cuerpo de un ser humano. Es algo inaudito que no hemos vivido en la historia republicana prácticamente, ni siquiera en el periodo de crisis económica de la UDP, cuando la hiperinflación superó el 24,000%, teníamos una crisis energética. Hoy sí estamos en una crisis energética y esto es gravísimo para los productores, para los comercializadores, para los ciudadanos de a pie, porque todos necesitamos transporte para ir y venir a nuestras fuentes laborales, los niños que vayan a la escuela, etcétera, etcétera. Es gravísimo. Por lo tanto, lo primero que hay que resolver efectivamente son los baches económicos, los vacíos, los huecos, la crisis que nos está dejando el movimiento al socialismo después de 20 años de desgobierno, despilfarro. Tienen que resolverlo, pero no solamente para la coyuntura, que creo, por los anuncios que ha hecho el presidente electo Rodrigo Paz, están siendo adecuadamente encarados tanto para resolver la crisis energética, la crisis de combustibles, como la el necesario requerimiento de divisas que vendrían de créditos internacionales que tienen que ser rápidamente efectivizados, y para ello el Parlamento tiene que asumir una actitud proactiva, donde no pueden trabajar unas cuantas horas, declarar receso, reunirse la siguiente semana. No, aquí la responsabilidad de los diputados y senadores es trabajar por tiempo y materia, con sesiones extraordinarias como permite el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para aprobar todos los mecanismos necesarios que permitan el ingreso de divisas frescas a través de los créditos, que permita resolver los temas que hay que resolver y arreglar rápidamente respecto al tema de hidrocarburos, que por supuesto necesita una reestructuración de orden profundo, pero que inmediatamente sí precisa medidas urgentes para tratar de salir de este atolladero en el que nos encontramos. Por lo tanto, la responsabilidad del actual Parlamento es enorme, es inmensa, y yo creo que tienen la oportunidad de mostrar en estas semanas esencialmente de que sí va a ser un Parlamento productivo, que ya terminó ese Parlamento de ineficientes, de gente que se pasaba el tiempo escupiéndose, arañándose, correteándose en el hemiciclo. Esos tiempos tienen que pasar. Es necesario que el Parlamento le dé no solo una señal a la población, es necesario que los nuevos senadores y diputados que se están estrenando hoy en la Asamblea, bueno, hace unas horas en la Asamblea Legislativa, le dé también una señal a la comunidad internacional y le diga: miren, tenemos un gobierno que se muestra bueno, que da perspectivas positivas, y también tenemos un Parlamento como otro órgano del Estado que va a mostrar, que está mostrando seriedad. Si proyectamos esa imagen en lo interno, vamos a ganar en estabilidad y gobernabilidad. Y si proyectamos esa imagen desde el Parlamento hacia afuera
de nuestras fronteras. Vamos a proyectar confianza para que los organismos internacionales, los países amigos, nos permitan tener, nos posibiliten tener combustible, créditos frescos, etcétera, etcétera. La tarea no es menor de senadores y diputados y esperemos y exigimos los ciudadanos que tengan conciencia de esto y actúen con muchísima responsabilidad, porque estos no son momentos para jugar por intereses personales o de grupo o de regiones. Estos son momentos en que tienen que demostrar su respeto, su responsabilidad con un país que los ha elegido. Muy bien. Gracias, José Luis. Gracias, Hugo. Un gusto conversar con ustedes. Que tengan buen resto de jornada. Gracias. Un saludo para ustedes también. Gracias. Muy bien. Lo tengo en pantalla a Rosy Sánchez. Voy a volver tras la pausa con usted, Rosy, por favor, para que podamos hablar ya del marco legal, el marco constitucional y lo que significa las funciones de los presidentes del Parlamento. En senadores estaría Diego Ávila y en diputados estaría justamente el diputado Castro, que presidiría Roberto Castro la presidencia en diputados. Venimos en breve, aguárdenos. Enseguida volvemos con Radio TV.